serie de agüeros, diría yo, o de pronto costumbres, más bien, que se dan a diario en estas fechas. Muchas personas toman como esas costumbres de las uvas para, no sé, pedir unos deseos. También toman las costumbres de utilizar algo amarillo. También utilizan la costumbre de que tiene que ser darle la vuelta a la manzana con un maletín. Cosas así, abuelos, o situaciones así que las personas utilizan como costumbre de la cultura. Y todo el mundo, el colombiano que no haga tal cosa, entonces no dio la vuelta, no se comió las uvas, no es colombiano, ¿cierto? Y sucede así. Pero te dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la sumisión? Ahorita le voy a decir qué tiene que ver con la sumisión. Hoy vamos a ver qué es la sumisión cristiana, qué es someternos, qué dice la Escritura acerca de esto. Y quiero que vayamos al texto que leyó Francisco, pero vamos a leer un poquito más atrás. Vamos a ir a Efesios capítulo 5 y vamos a leer del 18 al 21. Efesios 5 del 18 al 21 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Recuerdan en unos sermones pasados que hablaba acerca de que en el griego Pablo usaba un imperativo? Y en esta sección de la Escritura, en el versículo 21 exactamente, usa un imperativo ahí, que es una orden. Y esa orden es someterse. Y esa orden de someterse va dirigida hacia los versículos que continúan. Y entonces uno dice, wow, Pablo nos está dando una orden ¿a quiénes? A nosotros, los creyentes. Y esa orden que Pablo está dando a nosotros los creyentes va a trascender en una serie de relaciones que se dan en los versículos que siguen.
excluyentes y que rechazamos al otro. Y somos rechazados nosotros por nuestra opinión. Entonces esta ruptura de la sociedad no es nueva. ¿Sabe usted que esta ruptura de la sociedad viene de la antigüedad? Podemos nosotros ver en la cultura judía cómo era denigrada la mujer, y entonces podemos verlo bajo la visión de una oración que hacían los judíos en la mañana bien temprano, y decía el judío: te doy gracias, Dios, porque no soy un gentil, un esclavo, un perro, un niño, ni una mujer. La mujer no tenía derechos legales en absoluto. Ella estaba absolutamente en disposición para su hombre. Y todo el estilo de vida de los griegos también encontramos que era un desastre. Y en cuanto al matrimonio también. La posición era que en el mundo griego la esposa debía dedicarse a los hijos y a la casa, y el esposo podía buscar compañía afuera y placer afuera, y era normal, culturalmente aceptado, culturalmente bueno. Así como culturalmente bueno y aceptable es que usted se coma las 12 uvas y pida los deseos, que usted se ponga algo de color amarillo o salga a dar la vuelta a la manzana con una maleta. Entonces vemos que en estas culturas la cuestión del matrimonio estaba como que embolatada, enredada, y en el mundo romano en el cual Pablo se estaba moviendo era peor. Era peor. La degeneración de los romanos fue trágica. Toda la atmósfera del mundo antiguo estaba puesta en el adulterio. El vínculo matrimonial estaba en camino a extinguirse. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y hoy? ¿Cómo está hoy? Seguimos viviendo en una sociedad en decadencia. Usted lo puede ver con lo que escuchan los jóvenes: sexo fácil, felices los cuatro y otras barbaridades que uno escucha por ahí. Y no hay compromisos, no se está viendo el matrimonio. Y entonces Pablo en toda esta situación nos está hablando acerca de una construcción de una sociedad. Hay un comentarista que se llama John Stott y argumentó lo siguiente: la carta de Pablo se centra en lo que Dios hizo a través de la obra histórica de Jesucristo, y lo hace a través de su Espíritu hoy para construir su nueva sociedad en medio de la antigua. Por la gracia de Dios, cada uno de nosotros hemos sido llamados a través de Cristo por la fe. Somos nada más que la nueva sociedad de Dios, la nueva humanidad que Él está creando y que incluye a judíos, a gentiles de condiciones diferentes. Somos la familia de Dios y la centra en Jesucristo, su Hijo, y nos hace templo de su Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Entonces uno dice, ¿para qué el Señor coloca en las palabras de Pablo una orden de someternos unos a otros? Y entonces en la carta de Pablo ha estado delineando los nuevos estándares en los cuales debe vivir esa nueva sociedad. Él ha establecido principios doctrinales y los ha desarrollado en deberes prácticos. Pablo ahora pasa a las nuevas relaciones que Dios ha establecido para su pueblo y nos las da en esos mandatos. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir de acuerdo a esas normas y esas reglas que el Señor está estableciendo para su pueblo? ¿Cómo nosotros vivimos en una relación de sumisión? ¿Y cómo es esa relación de sumisión del pueblo cristiano que se hace por reverencia a Cristo? Y entonces quedamos con la incógnita
y Pablo nos da la explicación. Quiero que vaya a su Biblia, el versículo 18. Pablo ahí dio unas órdenes. Los versículos anteriores que les di de leer, dio unas órdenes. Dice Pablo, sean llenos con el Espíritu ¿qué? Santo. Luego dio 4 evidencias de estar llenos del Espíritu Santo, que son comunión, adoración, usted la puede ver claramente en el versículo, y puede ver gratitud, y puede ver también, la última, la que vamos a tocar ahora, es sumisión. Comunión, adoración, gratitud y sumisión tiene que haber en un creyente que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, un verdadero creyente, una nueva criatura de Dios. Va a haber comunión, adoración, gratitud y sumisión. Y esas 4 evidencias se ven en una iglesia vibrante, visible, llena del Espíritu Santo. No se ven jeringonzas, ni revolcándose, ni gente haciendo shock, como si choque eléctrico, sino estas evidencias que la Escritura nos está diciendo. Comunión, adoración, gratitud y sumisión. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en la que Pablo dice en el versículo 21, sométanse a unos a otros por reverencia a ¿quién? ¿Por reverencia a quién? A ver, reverencia a Dios o a Cristo, reverencia a Cristo Jesús. Y mire lo que dice el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, en Santiago 4:1. Quiero que usted vaya ahí, voy a darle 3 textos bíblicos que nos muestra la Escritura que se está hablando de sumisión a lo largo de ella. Y nos da unas preguntas prácticas en Santiago 4:1. Dice, ¿ya lo tienen? ¿Ya todos lo tienen? Vamos a esperar un momentico. Santiago 4, versículo 1. ¿Listo? Dice la palabra del Señor así, quiero que vaya conmigo ahí, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo que hay luchas, pleitos, guerras, peleas, conflictos. ¿Dónde? ¿Dónde? En la iglesia. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y entonces, en la iglesia La Roca no hay pleitos, luchas, contiendas y revolcones, tirones de pelo, mandan zapato volando, plato volador. Sí, entre nosotros. Recuerdo una ilustración que utilizaba el pastor para hablar de la comunión de los hermanos en la iglesia. Él decía que nosotros éramos como unos ositos de peluche. Tú ves los ositos de peluche tierno, lindo, esponjosito. ¿Y tú qué es lo que primero cuando ves un osito de peluche, qué es lo primero que quieren hacer? Las mujeres les regalan un osito de peluche y que lo quieren abrazar, ¿verdad? Pero resulta que estos ositos de peluche tiernos tienen por dentro un poco alfileres. Cuando tú lo abrazas, él te puya y te va a doler. Dice que así somos nosotros, somos como esos ositos de peluche que nos vemos muy tiernos y lindos, pero que puyamos. Y entonces, Pablo nos está diciendo a esto acerca de la iglesia. Y hay otros textos también que hablan de la sumisión. Corre a lo largo de la escritura en 1 Corintios 16:16 dice, puede irlo buscando, lo voy leyendo para ustedes. 1 Corintios 16:16 dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y que trabajan
Y está hablando de sumisión. Pedro describió a los cristianos en la diáspora en 1 de Pedro 2:13 y dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Y nosotros lo hacemos cuándo? Cuando pagamos los impuestos que nos colocan, ¿verdad? La reforma tributaria, hágale, vamos a pagar los impuestos. Todos los impuestos que ellos pongan los vamos a pagar. No, que la luz, el agua, hay que pagarlo. Que el predial, que la valorización. Muy de moda en estas fechas, porque el otro año comienzan a cobrar. Cierto que sí, nos toca pagarla. Y la palabra de Dios vuelve, dice Pedro en 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos ¿a quiénes? A los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Y Hebreos también nos dice, en Hebreos 13:17, mira lo que dice, quiero que lo vayas y lo busques ahí. Hebreos 13:17. Dice la palabra de Dios ahí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado con el pastor? Pero está ahí sentado ahí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado con nuestro pastor? ¿Cierto que nos hemos quejado en ocasiones? No, que no me gusta esto que hizo el pastor, que esta cosa y tal. Y la palabra de Dios nos está diciendo: sométase en obediencia. ¿A quién? A Cristo. Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿cuál es el común denominador en todos estos textos bíblicos que acabo de leer? ¿Sabes cuál es el común denominador? Sumisión. Pero también hay un común denominador ahí, y es que nosotros queremos tener una vida cristiana que no esté basada en la obediencia, sino que muestre quiénes somos nosotros y que nosotros podemos escalar hasta la cima. Yo soy cristiano y voy a escalar hasta la cima. Eso es lo que queremos nosotros. Y entonces utilizamos el viejo adagio y dicho popular de las abuelas: yo no soy cola de león, sino cabeza, no soy cola de ratón, sino cabeza de león. Y la aplicamos. Somos orgullosos. Y entonces cuando estamos en comunión, cuando se forma la lucha y la pelea y la contienda, nosotros queremos salir victoriosos porque somos orgullosos. Porque tenemos orgullo en nuestro corazón. Porque no queremos ser pisoteados. Somos cristianos para sobresalir. Eso es lo que pensamos nosotros. Un pastor dice que eso no debe de ser así, que si usted es cristiano, usted no va a luchar por alcanzar la cima. Dice que si usted es cristiano, usted va a luchar por ir al fondo del tanque, no arriba, y pisotear a los demás. Va hacia el fondo, va a ser humilde. Y entonces necesitamos un ejemplo de sumisión para que esto se dé en nosotros. Y el ejemplo de sumisión suprema, ¿sabes quién fue? Cristo Jesús. Usted lo leyó, un texto bíblico hermoso que acabamos de leer en el antifonal. Y entonces encontramos que el Señor Jesucristo, Dios, deja la gloria del cielo y viene a la tierra a vivir y sufrir y morir a manos de aquellos que Él había creado. Y en Filipenses 2, 4, 8, mira lo que dice, presta mucha atención a lo que dice este texto con su ejemplo. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo ejemplo. Entonces, nosotros, la nueva creación, la nueva sociedad, tenemos el ejemplo supremo y somos llamados a ser obedientes. ¿Qué debemos de hacer? Someternos, obedecer. Y entonces nos vamos a hacer un examen de sumisión. Pablo hizo un examen de sumisión en el versículo 21. Dice, sométanse unos a otros por respeto, reverencia. ¿A quién? A Cristo. Y ese es ahí donde Pablo está estableciendo el principio general que todos los cristianos debemos de seguir. Que nuestras relaciones entre nosotros sean de sometimiento, unos a otros. Y entonces debes de entender que hay una sumisión que debe ser en nuestras relaciones, una sumisión del uno hacia el otro, pero también hay una relación de estructuras y funciones. Debe haber autoridad y sumisión. Y entonces en términos de nuestras relaciones interpersonales va a haber sumisión, pero hay estructuras y funciones. ¿Cuáles son las estructuras y funciones en nuestra iglesia? Están los ancianos, anciano docente, anciano gobernante, están los diáconos. ¿Y quiénes más están en funciones? Y los servidores que estén en funciones y los miembros. ¿Y por qué se dio esa estructura? Porque debe de haber disciplina, debe de haber ¿qué? Orden. Y Dios es un Dios de orden. Pero debe haber sumisión entre uno y otro y entre esos rangos, llamémoslo así, o nombramientos, sí. Y debe ser igual, porque fuimos creados a imagen de Dios. Y entonces Pablo establece 3 claves de relaciones y las vemos en los versículos que siguen: esposa, esposo, hijos, padres, esclavos y amos, a quienes llamaré empleados y empleadores. Y entonces usted ve que a lo largo de la historia, como le había dicho anteriormente, siempre hubo situaciones de aprisionamiento contra ciertas personas. Y usted ve esto en la antigüedad contra las mujeres, fueron oprimidas, contra los niños, fueron oprimidas, han sido oprimidos, y los abusos en el trabajo también se han dado. En los días de Jesús estas condiciones eran lo normal, en la cultura de él, la mujer ser oprimida. Eso era común, normal, el esclavo también oprimida, los niños también en esa situación eran vistos como nada ahí. Y entonces uno diría, oye, pero Pablo, ¿dónde aprendió acerca del matrimonio, la familia? ¿Dónde aprendió su teología acerca de todas estas cosas? ¿De dónde obtuvo Pablo la teología del hogar y la familia? ¿Dónde aprendió sobre la verdadera libertad bíblica? Él lo aprendió, ¿sabes de quién? De Jesús. Él lo aprendió de Jesús. Y la palabra de Dios nos lo muestra. Fue Jesús quien trató a la mujer con dignidad, cortesía y honor en su época, en la que a menudo eran despreciadas. ¿Recuerdas la samaritana? ¿Cómo la trató Jesús? ¿Recuerdas a los niños? Quien dijo que Mateo 19:14, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. En una época en que los niños no deseados, ¿sabes dónde los dejaban? En el basurero. Los niños no deseados los dejaban en el basurero y hoy en día los abortan. Fue Jesús quien dignificó el trabajo manual. ¿Sabes cómo trabajó Jesús? Trabajó como carpintero. Y uno diría, pero carpintero, eso es fácil.
tiene unas herramientas de wall y tal, y entonces tú cortas la maderita y haces la estructura y la figura. En ese tiempo no había esas herramientas, taladros de cuerda y otras cosas. Imagínate, tenías que ir a buscar un árbol, cortarlo, y después de cortar ese árbol tenías que sacar tablas y tablones de ese árbol con las herramientas que tenía, un hacha o un serrucho, qué sé yo. Imagínate cuánto tiempo y cuánta energía necesitabas para hacer eso. Imagínate sus manos, ¿cómo las tendría? ¿Tú te has puesto a cortar? ¿Quiénes se han puesto algún día así que no, que me toca cortar este pedacito de viga de madera en la casa con un serrucho? ¿Quiénes lo han hecho? Yo lo he hecho. ¿Y cómo nos quedan las manos? Con vejiga, ¿verdad? Ahora imagínate todo el tiempo Jesús trabajando de esa manera, ¿cómo tendría sus manos? Con callos, rústicas, fuertes. Y entonces dignificó el trabajo manual Jesús, también al servir como carpintero, y también dignificó al servirle a los apóstoles cuando les lavó los pies, ¿sí se acuerdan? Podemos afirmar con confianza estas tres verdades. Él trató con dignidad a la mujer, a la infancia y el servicio o el trabajo manual. Y entonces encontramos que hay igualdad ante Dios. Todos los seres humanos somos iguales. Independientemente de nuestra raza, sexo, posición social, cultural, edad, grupo sanguíneo, todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos unidos a Cristo por su misericordia, por su gracia, por su amor, y somos adoptados como miembros de la familia de Dios. Somos sacados del montón de todos los seres humanos por la misericordia de Dios. Hacemos parte del cuerpo de Cristo. Cuando Pablo está llamando a la esposa, a los hijos, a los empleados a ser sumisos, no está empleando esta palabra para la inferioridad, porque normalmente pensamos eso, pero están diciendo que somos inferiores, porque hay orgullo en nuestros corazones, por eso pensamos de esa manera. Él no lo está haciendo de esa manera. Hay una distinción entre personas y roles, y eso debemos tenerlo claro. Mira lo que dijo Martín Lutero con respecto a esto. Él dijo: al hombre que llamo Hans o Martín es un hombre bastante diferente del que se llama pastor o doctor o predicador. A quien tenemos las personas diferentes en un hombre. El uno es aquello en el que somos creados y nacidos, según el cual todos somos iguales, hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos. Pero una vez que nacemos, Dios te adorna y te viste como otra persona. Él te hace un niño, un padre, un amo, un sirviente, un príncipe, un doctor, un abogado, un profesor, un ciudadano. Dios ha ordenado diferentes roles para mantener una sociedad ordenada. Y eso es particularmente cierto. La nueva sociedad que Dios ha dado a la iglesia, hay roles claramente diferentes de esposa, esposo, hijos, padres, empleados, empleadores, pastores, maestros. Sin embargo, cada persona individual tiene igual dignidad y valor delante de ¿quién? De Dios. Delante de Dios somos entonces todos iguales. Y entonces, si nosotros somos delante de Dios todos iguales, ¿por qué no nos tratamos con igualdad? ¿Por qué siempre queremos mirar por encima del hombro al otro? Porque hay orgullo. Y el orgullo es pecado.
El orgullo es pecado. Entonces Pablo impone la sumisión mutua. Pablo impone la sumisión mutua. Un esposo debe someterse a su esposa, no en el sentido de renunciar a su responsabilidad como líder del hogar, sino en el sentido de someterse a ella y soportar sus cargas, ayudarla, llevar en sus preocupaciones. Los padres deben someterse a sus hijos en el sentido de que no deben provocarlos a ira, ¿cierto? Sino criarlos en la confianza y la amonestación del Señor. Un siervo debe someterse a su maestro o amo, pero un amo no debe someterse nunca a hacer el mal hacia la persona que está sirviéndole. Todos tenemos que someternos. Cada relación en la familia ilustra la sumisión mutua. Y entonces Pablo impone la sumisión también enseñando que debe de haber autoridad al mismo tiempo. Ninguna sociedad ordenada puede funcionar sin autoridad. Y entonces tú lo puedes ver en la Trinidad. Tomemos el ejemplo de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son personas iguales, pero tienen roles diferentes. El Padre eligió a los pecadores para salvación. Luego envió al Hijo para que muriera por los pecadores que Él eligió para salvación en la cruz. Luego el Hijo y el Padre juntos envían al Espíritu Santo para aplicar la obra de redención a aquellos elegidos por los que Cristo murió. Y entonces, mirando todas estas situaciones y analizando este término de la sumisión, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Cuál es el enfoque al cual nosotros debemos guiar nuestra existencia? Efesios 5:21 lo dice. Vaya a su Biblia. Vamos a leerlo todos juntos, al unísono. Efesios 5:21, dice la palabra del Señor, a la 1, a las 2 y a las 3. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Nosotros debemos someternos en nuestras relaciones como creyentes, unos a otros por temor ¿a quién? A Cristo. Cuando nosotros en nuestras relaciones no nos sometemos y guardamos rencores y luchamos y queremos sobresalir y pataleamos cuando no nos gusta algo que dice el pastor o que dijo alguien, recuerde que estamos siendo orgullosos. Y que recuerde que estamos siendo en contra ¿de quién? De Dios, porque no tenemos temor de Él cuando hacemos estas cosas. No estamos demostrando temor de Dios entre nosotros. Y recuerde que la sumisión hace parte de una evidencia de ser hijos de Dios. Oremos. Amado Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios, porque nos muestras claramente, Señor, que muchas veces hemos estado equivocados cuando hablamos de sumisión. A veces esa sumisión que decimos tener, Señor, no es tal. Simplemente es como un pasar el tiempo. Siempre pensamos que debemos estar por encima. Siempre actuamos con esos viejos dichos de nuestra cultura. Y no nos ajustamos a lo que tu palabra dice. Tu palabra trasciende esta cultura, Señor, nuestra, esa cultura de allá, de Oriente Medio y de todos estos lugares. Porque tú nos das verdades, Señor, para la vida. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sumisos en nuestras relaciones familiares, personales, en nuestras relaciones con nuestros demás hermanos en la congregación, con nuestros vecinos. Ayúdanos, Señor, a poder ver al otro como superiores a nosotros. Ayúdanos a poder, Señor, tener este deseo en nuestros corazones y que ese orgullo viejo que tenemos arraigado, Dios, tú lo quites, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.